¿Qué es un electrocardiograma? Primero que nada, es importante resaltar que el funcionamiento del corazón se mide a través de sus impulsos eléctricos para que genere lo que conocemos como latidos. Sin embargo, el corazón puede tener alteraciones en su funcionamiento por distintas razones que serán explicadas más adelante. Para la toma del electrocardiograma, se colocan unos sensores o electrodos por unos minutos en el tórax para medir la actividad eléctrica que tiene este órgano. Al realizar el electro, tiene 12 tipos de señales eléctricas con diferentes configuraciones que permitirán al cardiólogo apreciar si existe alguna alteración eléctrica o en la estructura del corazón. Frecuencia cardíaca. Esta es el número de contracciones del corazón o pulsaciones por unidad de tiempo. Esta se mide en la derivada D2, que viene en la parte baja del electrocardiograma. Y para medir la frecuencia tenemos tres métodos principales, las cuales aplicaremos dependiendo del electrocardiograma que se esté leyendo. Para aplicar tanto la regla de 300 o 1500, el intervalo RR debe de ser constante, es decir, no debe tener una variación mayor de 4 cuadritos pequeños. Además, para poder medir correctamente la frecuencia, debemos elegir el intervalo más corto. De esta manera conseguiremos obtener la frecuencia cardíaca más alta. Para poder utilizar la regla de 300, ocupamos que ambas ondas R caigan en una línea similar a la otra, que su cantidad de cuadros pequeños de separación sea un múltiplo de 5, puesto que así contaríamos los cuadros medianos. De no ser así, podemos utilizar este método a diferencia de la regla de 1500, que no necesita que las ondas R sean secuenciales, es decir, no necesita tener cierto tipo de cuadritos de separación. La fórmula para obtener la frecuencia utilizando cada método sería, para la regla de 300, que sería igual a 4 cuadritos medianos. Para la regla de 1500, lo cual sería igual que 4 cuadritos pequeños. Por otro lado, ¿qué hacemos cuando tenemos un intervalo RR que no es constante o es irregular? Para ello tenemos el método de contar 6 segundos. Consiste en literal contar o marcar 6 segundos en el electro y contar la cantidad de QRS que hay en esos 6 segundos. Aquí también tenemos que buscar en cuáles 6 segundos encontramos más QRS, dado que buscamos la frecuencia más alta. Y además, no se cuentan los QRS que caen en la línea de los 6 segundos, inicial o terminal. Después de haber identificado los QRS, debemos multiplicar esa cantidad por 10 y obtendremos la frecuencia. La frecuencia cardíaca es el número de veces que nuestro corazón se contrae para bombear sangre a todo el organismo y que gracias a ello, pueda funcionar correctamente. Esta cifra se calcula por número de latidos por minuto y es un claro indicador de cómo está funcionando el corazón. En el aspecto de la intensidad, la frecuencia cardíaca es una medición exacta de la intensidad con la que estamos realizando el ejercicio físico. La frecuencia cardíaca es un importante factor de riesgo cardiovascular, independientemente si su función es fundamental para prolongar la esperanza de vida del paciente. Numerosos estudios epidemiológicos subrayan la relación inversamente proporcional entre la frecuencia cardíaca y la expectativa de vida. Ritmo. Podemos definirlo como la sucesión de latidos del corazón. En el caso del electrocardiograma, hablaríamos de la sucesión de los complejos QRS en el tiempo que dura el registro. El ritmo cardíaco podemos decir que es regular y con frecuencia cardíaca dentro de la normalidad cuando se encuentra entre 60 y 100 latidos por minuto, aunque determinadas enfermedades como arritmias pueden provocar que el ritmo cardíaco sea irregular, demasiado rápido o demasiado lento. El primer paso de análisis del ritmo cardíaco es determinar si es regular o irregular. Para ello debemos medir la distancia entre dos ondas R consecutivas, intervalo RR. Si el ritmo es regular, esta distancia es similar de un latido a otro. ¿Pero qué es el intervalo RR? Es la distancia entre dos ondas R sucesivas. En el ritmo sinusal, este intervalo debe ser constante. El intervalo RR se mide desde el inicio de una onda R hasta el inicio de la onda R siguiente y su duración depende de la frecuencia cardíaca. En electrocardiogramas con ritmo regular se puede calcular con solo conocer el valor de la frecuencia cardíaca. Para determinar si un electrocardiograma está en ritmo sinusal normal, debe tener las siguientes características. Onda P debe de estar positiva. Cada onda P debe estar seguida por un complejo QRS. El intervalo RR debe ser constante. El intervalo PR debe ser igual o mayor a 0.12 segundos. La frecuencia cardíaca debe
estar entre 60 y 100 latidos por minuto. El eje cardíaco es el vector que resulta de la despolarización ventricular. Este se ve representado por todas aquellas fuerzas que intervienen en la despolarización de los ventrículos. La despolarización ventricular se representa gráficamente en el electro por el complejo QRS. El eje cardíaco suele representarse mediante una flecha cuya punta representa el polo positivo y la cola el polo negativo. El eje cardíaco es normal cuando se encuentra entre menos 30 grados y 90 grados. Si se encuentra entre 90 grados y 180 grados, se encuentra desviado a la derecha. Y si se encuentra entre menos 30 grados y menos 90 grados, se encuentra desviado a la izquierda. Sin embargo, si se encuentra entre menos 90 grados y menos 180 grados, el eje tiene una desviación extrema. El corazón tiene una dirección específica. Esta va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. El eje normal del corazón se dirige hacia la izquierda y hacia abajo, entre 0 y 90 grados, siguiendo la orientación general del ventrículo izquierdo, que es la cavidad cardíaca más grande y que crea la mayor parte de las fuerzas eléctricas. El eje del corazón es uno de los datos clásicos en el electrocardiograma, ya que una alteración en la dirección del eje puede indicar el crecimiento anormal de alguna de las cavidades. Las ondas son las distintas curvaturas que toma el trazado del electrocardiograma hacia arriba o hacia abajo. Son producto de los potenciales de acción que se producen durante la estimulación cardíaca y se repiten entre un latido y otro, salvo alteraciones. Las ondas electrocardiográficas han sido denominadas P, Q, R, S, T y van unidas entre sí por una línea isoeléctrica. En la medicina se utilizan para conocer el estado de la conducción eléctrica, pues son representaciones gráficas de algo que ocurre en el corazón. La onda P es la primera onda de un ciclo cardíaco y representa la activación de las aurículas. La onda Q es la primera onda negativa antes de la primera onda positiva. La onda R es una onda positiva. La onda S es una onda negativa que va después de la onda R. La onda T es la repolarización de los ventrículos. Segmento es la línea que une una onda con otra sin incluir ninguna de ellas. El segmento ST representa el inicio de la repolarización ventricular y se corresponde con la fase de repolarización lenta de los miocitos ventriculares, que a diferencia de los intervalos, el segmento ST no incluye ninguna onda. En condiciones normales es plano o isoeléctrico, aunque puede presentar pequeñas variaciones menores de 0.5 milímetros. Para valorar su desplazamiento se utiliza como referencia el segmento entre onda T de latido previo y la onda P de latido analizado, en este caso el segmento TP previo. En caso de que este no sea isoeléctrico, se utiliza el segmento PR de latido. Elevación o descenso del ST dentro de la normalidad. En determinados casos, se pueden observar variaciones del segmento ST, sin que esto signifique alteraciones cardiológicas. Un ligero ascenso de ST de 1 a 1.5 milímetros, ligeramente convexo, con morfología normal, en precordiales derechas se puede ver en personas sanas. En la vagotonía y la repolarización precoz se puede presentar un ascenso del ST de 1 a 3 milímetros, convexo, sobre todo en derivaciones precordiales. Descenso del ST dentro de la normalidad. Se suele ver durante el esfuerzo físico y suele presentar un ascenso rápido cruzando la línea isoeléctrica rápidamente. Las alteraciones del segmento ST revisten gran importancia en el diagnóstico de los síndromes coronarios agudos. La elevación aguda del segmento ST en el electrocardiograma es uno de los signos más tempranos del infarto agudo en el miocardio. Intervalos. ¿Qué es? Es la porción del electrocardiograma que incluye un segmento además de una o más ondas. Se utiliza para la representación gráfica de lo que ocurre dentro del corazón. Intervalo PR. Desde el inicio de la P al inicio del QRS, su duración normal es de 0.12 a 0.20 segundos y representa el tiempo que tarda el estímulo desde que activa las aurículas hasta que empieza a despolarizar los ventrículos. Intervalo QT. Desde el inicio de la QRS al final de la T, mide el tiempo de despolarización y repolarización ventricular. Intervalo ST. Desde el final del QRS hasta el inicio de la onda T, en un electrocardiograma normal, es isoeléctrico. Complejo QRS. Desde el inicio hasta el final del QRS y dura normalmente de 0.6
a 0.10 segundos. El complejo QRS nos da información sobre la despolarización ventricular. ¿Cuál es su importancia? Determinar cuánto es la medición en segundos del intervalo PR, ya que este valor corresponde al tiempo en el que el impulso cardíaco generado en el nodo sinusal se transmite o propaga desde las aurículas hasta la estimulación del mismo a los ventrículos.